psiquiátrica. La vez pasada nos quedamos en la fase inicial de la entrevista y vamos a continuar. Se sugiere que el lugar donde tenga lugar la entrevista sea un lugar tranquilo, aislado de estímulos externos, para que pueda llevarse con total tranquilidad y enfocados en entrevistar al paciente sin tener distractores. Esto de los asientos, pues depende, sería lo ideal en una entrevista, pero que muchas veces en un hospital es complicado. En el psiquiátrico donde yo hice mi residencia, las sillas donde se sentaban los pacientes eran sillas tipo sala de espera de una sala de urgencias y realmente son bastante incómodas. Y vuelvo a insistir en lo importante del contacto visual. Entonces, si es un lugar ideal como la imagen de un consultorio, como la que está en la presentación, pues mantener siempre el contacto visual con el paciente y que va a tener un significado de que estamos mostrando interés en él. Y lo primero es preguntarle al paciente qué le trae a verme. Pero claro que es un psiquiátrico, me va a decir, yo no vine, me trajeron. Entonces ahí tendríamos que establecer cuál es el motivo de consulta. En el entendido que, por ejemplo, puede ser un esquizofrénico que tiene años con la enfermedad y el motivo de la consulta no sea directamente la esquizofrenia, sino que a lo mejor el paciente dejó de tomarse el medicamento y mostró agresividad hacia su familia, que es lo más común y frecuente. Si es un hospital o un lugar particular en el que puedan tener una comodidad del paciente, tenemos siempre que plantear cuál es la expectativa acerca de la consulta, en qué puedo ayudarle, qué esperaría usted de esta consulta. Entonces, al hacer este tipo de preguntas, lo que vamos a hacer es ir marcando la referencia y los límites de hasta dónde vamos a llegar en las consultas. Después de que está la presentación, a veces es común el preguntarle, el hacer algún comentario para romper el hielo con el paciente. Yo algo que acostumbro mucho, sobre todo con estudiantes de medicina o con médicos, es preguntarle acerca de cómo se sienten de ir a consulta con el loquero, porque es el estigma que tenemos los psiquiatras. La gente se refiere a nosotros como los loqueros y que muchas veces estamos más locos que el propio paciente. Y que, por cierto, siendo objetivos, muchos de los psiquiatras realmente sí están más locos que el paciente. Y lo peor es que no buscan ayuda. Vamos a continuar en la fase intermedia, ir pasando de lo impersonal a situaciones más personales, de lo que es más neutro a lo que tenga mayor carga emocional para el paciente. Hay que empezar a explorar acerca de la historia del padecimiento actual y vamos desde el motivo de la consulta, y lo ideal sería llegar al inicio del padecimiento actual. Tratamos siempre de ser objetivos. Les quiero comentar, por ejemplo, que yo he tenido pacientes que son, por ejemplo, priistas. Recuerdo en específico a un exgobernador de Michoacán, y
Yo soy totalmente antipriista, pero es algo que yo tengo que dejar afuera de la consulta. Y si en dado caso me creara mucho conflicto el hecho de su filiación política, lo más ético sería recomendarse canalizarlo con un colega. También me ha tocado casos en los que los padres del paciente los llevan a consulta, aunque sean mayores de edad, por motivos de orientación sexual. Y literalmente es: doctor, vengo para que usted me lo cure o me la cure, y que corrija la orientación mental, la orientación sexual. Incluso en esos casos hay que tratar de ser lo más objetivo posible y no confrontar, porque si confrontamos de inicio, lo más seguro es que el paciente o el familiar del paciente no permitan que continúen con las consultas. Hay que ser flexibles, ¿sí? Hay que saber manejar los silencios. A veces como médicos nos centramos mucho en estar preguntando constantemente y no damos tiempo a que el paciente nos exprese sus miedos o sus dudas respecto a la enfermedad o al motivo de consulta. Entonces, es muy importante el respetar los silencios, y que a veces un silencio sabiéndolo respetar nos va a permitir obtener información muy valiosa. Y recordar que en la primera entrevista el objetivo principal es establecer una impresión diagnóstica acerca del paciente. Esto se da en la fase intermedia de la entrevista. Puede haber preguntas abiertas, preguntas cerradas u otro tipo de preguntas, pero mucho, insisto, va a depender de la capacidad que tengamos nosotros de establecer un rapport adecuado con el paciente y lograr algo que se conoce como alianza terapéutica. Y hay que lograr que tanto el paciente como nosotros nos sintamos cómodos con la consulta. Y me refiero con cómodos, chicos, sobre todo cuando ustedes ya sean médicos y si practican o van a practicar la medicina privada, ustedes sepan cobrar por su trabajo. Y que si ustedes no pueden, dentro de la flexibilidad que tenemos que tener, llegar a un acuerdo en cuanto a los costos de las consultas y no se sienten cómodos con lo que les va a pagar el paciente, siempre la atención va a disminuir en su calidad, aunque sea de forma inconsciente. Hay que ver, sobre todo en psiquiatría, qué tanto es la capacidad del paciente de hacer una introspección acerca de el problema que él tiene. Esto en la psicoterapia se llama capacidad de insight y coloquialmente lo conocemos con me cae el 20. Hay gente que no tiene esta capacidad, que no les cae el 20, y ustedes pueden tener el ejemplo de muchos compañeros que de repente hacen preguntas fuera de lugar o comentarios totalmente fuera de lugar y no son capaces ellos de percatarse de su conducta. Hay que ser empáticos y lo platicábamos la vez pasada, que todos los enfermos, trátese de la enfermedad que se trate, están en una situación de sufrimiento, un sufrimiento psíquico importante. Aquí quisiera preguntarles algo.
¿Ya han hecho pases de visita en sus prácticas clínicas? Sí. Sí. Okay. Sí. ¿Han visto cuando hacen algún comentario del tratamiento o de los resultados del laboratorio o de un procedimiento quirúrgico que se le va a realizar al paciente y que estos comentarios se hacen entre el staff médico, pero no se le presta atención al paciente? ¿Les ha tocado verlo? Sí. Ok. Sí, claro. ¿Cómo creen que se siente el paciente en esos momentos? Como excluido. Vulnerable. ¿Ignorado? Ignorado es uno, vulnerable, aumenta la vulnerabilidad. ¿Y cómo creen que esté su ansiedad? Alta por no saber lo que están hablando. Muy alta, ¿no? O de repente entre internos o estudiantes se pasan el expediente y de repente ven una glucosa de 350 y se voltean a ver y hacen una expresión de ¿y cómo está consciente el paciente? Y todo eso lo perciben. Y estas conductas se llaman psicoiatrogenias. Les voy a comentar una experiencia propia. Yo en 2005 me fracturé la meseta tibial derecha en más de 25 partes y estaba jugando fútbol en Tizayuca, Hidalgo, y mis amigos me trajeron en la camioneta al hospital de Joco a urgencias. Y lo primero que me dice el ortopedista que estaba ahí en urgencias, ve la radiografía, me voltea a ver y me dice, no, mijo, lo más seguro es que pierdas tu pierna. Les juro que si yo hubiera podido pararme, lo descuento al doctor, no por todo lo que implicaba el comentario que él estaba haciendo. Total, me suben a piso, chicos, tienen muchísimo trabajo en Joco. Hay mucho hostigamiento a los residentes de menor grado, una cosa impresionante que incluso los dejaban de guardia a veces por saber más. Por ejemplo, el R1, si contestaba una pregunta que el R3 o el R2 no sabía, lo dejaban castigado por faltarles al respeto. Entonces a mí me creaba mucha ansiedad. Estuve ahí 3 días aproximadamente, ya tenía programada la cirugía, pero no me bajaban porque estaban llegando urgencias constantemente. En esos 3 días, si me cambiaron el vendaje 2 veces, fue mucho, pero yo veía las notas de evolución, como todos los días en la nototerapia me hacían un cambio de vendas y cómo la irrigación sanguínea en mis dedos del pie derecho estaba normal y no tenía alteraciones. Entonces, yo estaba muy ansioso, estaba muy enojado, y eso recuerdo que me creaba crisis de hipertensión secundarias a la ansiedad. Entonces, a ese nivel, a ese impacto puede tener los comentarios y las conductas que tienen los médicos durante el pase de la visita. Entonces, yo les sugiero que tengan cuidado con los comentarios, con las expresiones faciales delante de los pacientes, que ustedes se fijen en sus conductas y si los otros médicos, los médicos adscritos o hay residentes en su internado, pues eso está fuera de su control, cómo se comporte, pero que ustedes procuren respetar al paciente. Hay que tener pericia y eso se va a dar con el tiempo, ¿sí? Pero siempre es importante hacerle ver al paciente que el que lleva la batuta en cuanto al tratamiento y la atención de la enfermedad es el médico, no él. Un dato curioso con este exgobernador
licenciado Arriaga de Michoacán, era exgobernador de Michoacán. En la primera consulta ya era un señor grande y se me queda viendo y lo primero que me dice es: ¿usted qué me va a enseñar de la vida, doctor, si lo triplico en edad? Entonces, ahí yo tenía que establecer el liderazgo y no ser agresivo al mismo tiempo con el paciente. Y mi respuesta fue: efectivamente, licenciado, de la vida no le puedo enseñar a usted absolutamente nada, pero de la depresión creo que sí le puedo enseñar bastante. Entonces, eso bastó para que yo hiciera él tuviera una transferencia positiva conmigo, porque le gustó la forma en que yo tomé el liderazgo durante la entrevista y que no iba a ser un médico como él estaba acostumbrado, que él siempre acababa haciendo lo que quería, ¿sí? Otra experiencia que yo viví cuando empecé a ir a psicoterapia, una de las primeras cosas que me dijo mi psicoterapeuta es, si bien él llevaba el liderazgo del tratamiento, me dijo que el 95% de la responsabilidad de que el tratamiento y la psicoterapia funcionara era mío, y que 5% de la responsabilidad, exclusivamente el 5%, era responsabilidad de él, ¿sí? Y si el paciente no asume su responsabilidad, nosotros lo estaríamos tratando como si fuera un niño y ellos nos estaría viendo como si nosotros fuéramos su figura paterna, y con conflictos de su primera infancia que van a obstaculizar totalmente el tratamiento, y por eso no funciona regañar a un paciente. Muchas veces en la consulta me comentan: ay, doctor, me va a regañar, pero no me he tomado el antidepresivo. Le digo: yo no tengo por qué regañarla. La responsabilidad de tomárselo es de usted, y las consecuencias de no tomarlo las tendrá que asumir también usted. Entonces, tenemos que ver que en este tipo de comentarios que hace el paciente quieren dejar totalmente la responsabilidad del tratamiento en nosotros y no asumirla ellos. Un ejemplo claro que ya está en memes, ¿no? Se van a la playa en Semana Santa y regresan, pero si en la playa estaba bien, lo que pasa es que en el IMSS me lo mataron. Entonces, ahí de quién fue la responsabilidad, obviamente del paciente que se fue a pasear, se contagió de COVID y va al hospital ya en un estado de delicado de salud y se muere. Otro comentario que quiero hacerlos acerca de esta no asumir la responsabilidad. No sé si han tenido la oportunidad de ver a los familiares conflictivos. Han circulado muchos videos en que familiares, incluso en en consultorios de farmacia, agreden a los médicos. ¿Sí lo han visto? ¿O los insultan? Sí, doctor. Ok. Quiero decirles que estos familiares que agreden a la figura médica normalmente son los que peor se llevaban con el paciente y sienten mucha culpa, pero al mismo tiempo son incapaces de reconocer su responsabilidad de culpa y la proyectan sobre el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora en el internado también hay muchos médicos que quieren dejar la responsabilidad en ustedes. Ya lo comentábamos de
que sea el interno el que dé la noticia del fallecimiento, y yo les voy a sugerir que dentro de lo posible ustedes eviten tomar esa responsabilidad, porque pueden enfrentarse a estos familiares complicados. ¿Cuáles son cuestiones especiales y temas sensibles? Las preguntas acerca del consumo de alcohol, de drogas, si hay algún trastorno de la alimentación, acerca de la sexualidad, si a veces la situación de abusos sexuales en la infancia, en el que generalmente quien comete el abuso sexual es alguien del círculo familiar, si hay conductas impulsivas como la ludopatía, que es la adicción al juego, o la cleptomanía, o algún otro tipo de secretos familiares. Este tipo, si no es el motivo de consulta, por ejemplo, las adicciones, esto debemos evitarlo hasta que no haya la suficiente confianza y ya esté establecido un rapport adecuado. Hay que postergarla, pero sí es importante el hecho de preguntar acerca de estos temas. Cuando ya les había preguntado si hay alguna de ustedes que quiere ser pediatra. Creo que no, doctor. No, ¿Y le alguien preguntaba. quiere ser pediatra, hombre o mujer? Yo. Ok. Les pregunto para las mujeres porque normalmente son más las mujeres que quieren optar por esa especialidad. Les voy a hacer una sugerencia. Hay cuestiones especiales con niños y adolescentes a la hora de la entrevista. Una de ellas es que ustedes no se presenten como doctores, sino que les den su nombre de pila y comentarles a los niños o al adolescente que les pueden hablar de tú para romper el hielo y no nos vean como una figura ya sea materna o paterna. Y cuando ellos nos comenten, por ejemplo, una fantasía, una idea, nosotros tenemos que hacerles ver que es una conducta normal en muchos niños. Por ejemplo, cuando hay niños que son víctimas de abuso físico por parte de los padres, el niño es muy frecuente que tenga la idea de que él se quiere morir o quiere que su padre o su mamá se mueran. Y esta idea que tienen les causa mucha ansiedad y mucha culpa. Entonces ustedes les pueden comentar, no, pues es que cuando a mí mi papá me pegaba, también me daban ganas de que se quemara la casa, yo me muriera y yo pudiera ver cómo mis papás estaban llorando porque en ese momento se daban cuenta de lo mucho que me querían. Entonces, al hecho de quitarle el estigma a la conducta o el pensamiento, el paciente va a tener más confianza de platicarnos más del tema. Cuando se explora una idea de suicidio, por ejemplo, el 80% de los pacientes que han consumado un suicidio han consultado a un médico durante los 6 meses previos a que ellos cometieran el suicidio. Y los médicos no preguntamos acerca de las ideas de suicidio. Y pudiera ser, si yo estoy en una consulta y sospecho que el paciente, tomando en cuenta la alta incidencia de depresión, está deprimido, podemos empezar con una pregunta. Oiga, a veces no le pasa a usted que en la noche se va a dormir y piense, ojalá me quede dormido y ya no despierte, porque es la idea de muerte más frecuente en personas de cualquier edad. Entonces, al hecho de ustedes dar esta oportunidad de poder estandarizar este tipo de pacientes,
de preguntas, perdón, va a ser más fácil que el paciente tenga confianza y les dé más información acerca del tema. Sí, aquí está también esto. Una forma general de preguntar acerca de las ganas de vivir es preguntarle al paciente cuáles son sus planes a futuro, a un corto, a un mediano y a un largo plazo. Y conforme él nos vaya dando información, nosotros tenemos que ir avanzando hasta llegar a la pregunta: ¿usted ha pensado alguna vez en quitarse la vida? Y si les contesta que sí, tenemos que preguntarles: ¿de qué forma ha pensado usted en quitarse la vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en quitarse la vida? Y una pregunta más que es de mucha importancia para evitar el suicidio: ¿qué lo detuvo o qué lo ha detenido para no intentar quitarse la vida? Porque esto que lo está conteniendo nosotros lo podemos usar para reforzar esto que lo está conteniendo, reforzarlo. Un ejemplo: hay gente muy religiosa y que creen que si se suicidan se van a ir al infierno. Entonces, pudiéramos, y se vale hacerlo, yo lo he hecho, reforzar la idea del suicidio. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Nadie ha regresado de la muerte para decirnos si existe el cielo y el infierno, pero ¿qué tal que si existe? Sería horrible suicidarme y estar sufriendo por la eternidad en el infierno, y que pudieran en cierta medida poner un límite mientras el antidepresivo hace efecto y mientras logramos una red de apoyo con su familia y con sus amigos. Entonces, chicos, ustedes van a tener que preguntar acerca del suicidio. Probablemente les toque, cuando estén rotando en urgencias, algún sobreviviente de un intento de suicidio, y normalmente son pacientes a los que se les estigmatiza y se los trata muy mal. A mí en La Raza me tocó ver a un emergenciólogo que le decía a una niña de 14 años que intentó suicidarse con pastillas, y acabándole de hacer el lavado gástrico, que por cierto le puso la sonda sin lubricante, se lo metió de una manera muy agresiva la sonda, porque tenía la idea de que eso iba a impedir que ella volviera a intentarlo. Pero ya cuando acabó todo el lavado le dijo: y mira, Escuincla babosa, y sacó un boleto del metro. A la otra te vas al metro y te avientas en una hora no pico para que no nos vengas a quitar el tiempo ni le quites la cama a otro paciente que sí quiera estar vivo. Entonces, yo les pido que ustedes traten de no hacer eso. La mayoría de la gente que intenta suicidarse es porque tiene un problema de depresión o algún otro trastorno psiquiátrico, y de por sí ya se sienten mal, y el pensamiento más común es: no sirvo para nada, ni siquiera para quitarme la vida. Si ya está en esa situación y yo llego y lo cuestiono y lo confronto y lo agredo, es muy probable que saliendo vaya y lo intente, y esta vez sí lo logre. ¿Ok? Bueno, hay situaciones especiales como los pacientes que tienen un trastorno delirante o están paranoides. Estos pacientes pueden ser, de hecho, son los pacientes psiquiátricos que de verdad son peligrosos, porque fuera de la idea delirante que alguien le quiere hacer daño, su funcionamiento mental es completamente normal y pueden estructurar una forma de agredir o hacerle daño
a los que consideran que están en un complot para hacerle daño. Entonces, nuestra actitud debe de ser siempre pensando en nuestra seguridad, estar distantes, ser muy respetuosos y corteses para evitar que nos incluyan en su delirio y que nosotros pudiéramos estar en riesgo de sufrir una agresión por parte de ellos. Ahora vamos a pasar a lo que es la historia clínica psiquiátrica, ¿sí? Y que es como la mayoría de historias clínicas, ¿no? Los datos de filiación. Aquí es importante abordar, por ejemplo, la religión, si ha tenido algún cambio de religión, porque eso nos pudiera dar un dato más acerca del padecimiento actual de la persona. Todo cambio de religión tiene una implicación familiar o individual que pudiera ser una patología psíquica. Ya les comentaba acerca del motivo de consulta, ¿no? Por ejemplo, puede ser una persona con todo un año de un cuadro depresivo, pero que el motivo de consulta sea un intento de suicidio. O puede ser un esquizofrénico que tiene años de ser esquizofrénico, pero ahora sacó el cuchillo e intentó matar a su mamá. Entonces, el motivo de consulta es ese intento de agresión. Puede ser un paciente con un trastorno bipolar de años, pero va a consulta porque empezó a regalar sus cosas, empezando por su coche. Entonces, el motivo de consulta es ese cuadro maníaco. Entonces, ya después que establecemos el motivo de consulta, nos vamos a la enfermedad o al padecimiento actual, empezando siempre por lo reciente, pero ir cronológicamente preguntando acerca del inicio del padecimiento actual. Si hubo algún disparador o algo que el paciente considere que pudo haber sido el origen de su problema, qué lo agravó el problema, qué medicamentos ha recibido, la repercusión que ha tenido en su vida personal, laboral, familiar. Es muy importante, chicos, es algo que yo hago comúnmente cuando son pacientes de larga evolución, con enfermedades de larga evolución. Siempre les pregunto que de todos los medicamentos que ha tomado, ¿cuál es el que le ha funcionado